El conflicto de los siglos. Capítulo 12. La protesta de los príncipes. El año es 1529. Europa está al borde de un cambio monumental, un giro que redefinirá la esencia misma de la fe y el poder. En la ciudad imperial de Espira, Alemania, un momento crucial en la historia está a punto de desarrollarse. La ciudad, una joya de la arquitectura medieval, se convierte en el escenario de un drama de conciencia. La dieta imperial reúne a los hombres más poderosos del Sacro Imperio Romano Germánico. Duques, electores, obispos y representantes de ciudades libres convergen, y sus decisiones están destinadas a moldear el destino de millones. No es solo política aquí, se está decidiendo el futuro de la fe y la libertad de conciencia en Occidente. El alma misma de Europa está en juego. Un pequeño pero resuelto grupo de príncipes y líderes de ciudades libres, hombres de convicción y coraje, se enfrenta a una elección monumental, una decisión que resonará a través de los tiempos. Someterse al emperador Carlos V y detener la Reforma, inclinándose ante el inmenso poder del Imperio Habsburgo, o para desafiar el poder imperial y papal en nombre de su fe, arriesgando todo por el bien de sus creencias. La mayoría católica, fervientemente leal a Roma y liderada por Fernando de Austria, hermano del emperador, busca aplastar el incipiente movimiento de reforma con toda la fuerza a su disposición. Su objetivo es extinguir las llamas de la disidencia antes de que consuman el imperio. Frente a ellos, una determinada minoría liderada por Juan el Firme de Sajonia y Felipe de Hesse, hombres de principios y firme resolución, se mantiene firme, impulsado por una ardiente convicción que trasciende la conveniencia política. La decisión que tomen en Speyer, en este crisol de fe y poder, dará su nombre a un movimiento global que alterará para siempre el curso del cristianismo, el protestantismo. Aquí comienza la larga y ardua lucha por la libertad de conciencia, una batalla por el derecho a creer, a adorar y a vivir de acuerdo con las propias convicciones. Para entender Espira 1529, hay que mirar atrás a Worms 1521, donde Martín Lutero desafió al emperador y encendió la Reforma. El edicto de Worms lo declaró hereje, pero las guerras y crisis distrajeron a Carlos V, permitiendo que la Reforma echara raíces. En 1526, la primera dieta de Espira concedió a cada príncipe libertad religiosa temporal, suspendiendo el edicto de Worms. Pero en 1529, con el emperador libre de conflictos externos, la tolerancia terminó. Se convocó la segunda dieta para restaurar la unidad católica y erradicar la Reforma. El objetivo era claro: revocar la libertad religiosa y reinstaurar el control imperial sobre la fe. En la segunda dieta de Espira, la mayoría católica llegó decidida a suprimir la Reforma. Fernando de Austria presidía con mano dura, ignorando los argumentos de los príncipes evangélicos. Los reformadores fueron aislados, sus apelaciones descartadas, y la presión aumentó cada día. Los católicos argumentaban que la unidad religiosa era esencial para la estabilidad, acusando a los reformadores de rebeldía y desorden. La ciudad misma se volvió hostil. Los evangélicos eran vigilados y tratados como parias. La atmósfera era de asedio psicológico y espiritual, buscando quebrar la resistencia antes del decreto final. Finalmente, la mayoría católica presentó un decreto que revocaba la libertad religiosa de 1526 y reinstauraba el edicto de Worms. En territorios reformados, se prohibían nuevos cambios y se exigía tolerar la misa católica, una afrenta para los evangélicos. En territorios católicos, se prohibía toda predicación y literatura reformista. El decreto buscaba aislar y asfixiar la Reforma, declarando la fe católica como única religión legal. Para los príncipes reformistas, era una sentencia de muerte para su causa y una violación de su conciencia. Debían elegir entre obedecer al emperador o a Dios. El tiempo de la discusión había terminado. Había llegado el momento de decidir. Ante el decreto, los príncipes evangélicos enfrentaron una crisis profunda. Someterse significaba seguridad, pero traicionar su fe. Resistir era arriesgarlo todo. En noches de debate y oración, figuras como Felipe de Hesse defendieron una postura firme, mientras otros temían las consecuencias. La pregunta era: ¿proteger sus dominios o la libertad espiritual de su pueblo? Su convicción: la autoridad imperial no alcanza el alma, solo Dios es soberano en la fe. Decidieron resistir, no con armas, sino con una protesta legal y pública.
eligieron la conciencia sobre la conveniencia. Así nació el acto que definiría el protestantismo. El año es 1529. Europa es un continente que hierve con tensiones religiosas y políticas. Los ecos del desafío de Martín Lutero a la Iglesia Católica todavía resuenan, y las semillas de la Reforma se han sembrado en todos lados. Era un tiempo de agitación, un tiempo de cuestionamientos, y un tiempo en el que los mismos cimientos de la sociedad estaban siendo desafiados. Y el 19 de abril de 1529, en la Dieta de Espira, se desarrolló un momento clave. Los príncipes evangélicos, envalentonados por su fe y convicciones, se mantuvieron desafiantes. Rehusaron aceptar el decreto, una decisión que alteraría el curso de la historia. No fue un acto impulsivo de rebelión, sino una postura cuidadosamente considerada arraigada en profundas creencias teológicas. Estos príncipes, que representan varios territorios dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, presentaron la histórica Carta de Protesta. Este documento, un testimonio de su inquebrantable compromiso con su fe, articuló sus razones para la disidencia y sentó las bases para una nueva identidad religiosa. Fue una declaración audaz, un desafío al orden establecido y un faro de esperanza para quienes anhelaban la libertad religiosa. Reconocieron la autoridad del Sacro Emperador Romano, Carlos V, reconociendo su poder temporal y la importancia de mantener el orden dentro del imperio. Comprendieron el delicado equilibrio entre la autoridad secular y la espiritual, pero afirmaron que en asuntos de fe, en el sagrado ámbito de la creencia y la conciencia, solo Dios podría ser el juez último. Ningún gobernante terrenal, ninguna institución política, podría dictar lo que creían o cómo adoraban. Este era un concepto revolucionario, un desafío directo a la noción predominante de que la uniformidad religiosa era esencial para la estabilidad social. Argumentaron que la verdad, especialmente la verdad espiritual, no puede ser decidida por voto mayoritario o por juegos de poder político. No puede ser coaccionada ni manipulada. En cambio, creían que la verdad se revela a través de la palabra de Dios, a través del estudio cuidadoso de las Escrituras y a través de la reflexión personal y la oración. Protestaron contra la imposición de la misa católica, que creían que contradecía las Escrituras, y contra la revocación de la libertad religiosa, que consideraban un derecho humano fundamental. Su protesta no fue una rebelión política destinada a derrocar el orden establecido, sino una valiente defensa de la libertad espiritual, una lucha por el derecho a adorar según su conciencia y un ruego por tolerancia y comprensión. La asamblea quedó atónita por la audacia de su declaración. La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones de sus palabras calaban hondo. El archiduque Fernando, en representación del emperador, rechazó el documento de plano, negándose a reconocer la legitimidad de sus preocupaciones. Pero el acto ya se había consumado. Las palabras se habían pronunciado y el curso de la historia se había alterado de forma irrevocable. Los príncipes habían cruzado su Rubicón, habían pasado el punto de no retorno. Adoptaron el nombre protestantes, definidos para siempre por su defensa inquebrantable de las Escrituras y la santidad de la conciencia individual. Esta etiqueta, inicialmente un término de burla, se convirtió en una insignia de honor, un símbolo de su compromiso con la libertad religiosa. Este momento electrizante, cargado de tensión y convicción, marcó el nacimiento de un nuevo movimiento, un cambio sísmico en el panorama religioso de Europa. La protesta resonó mucho más allá de las paredes de Speyer, propagándose como un incendio por toda Europa, inspirando a generaciones a desafiar el dogma religioso y luchar por el derecho a adorar libremente. Y así, la voz de la libertad de conciencia, una voz que había sido suprimida durante siglos, se alzó desafiante en Europa, cambiando para siempre el curso de la civilización occidental. La protesta de Espira estableció los pilares del protestantismo. Primero, la autoridad absoluta de la Biblia. Segundo, la libertad de conciencia. Cada individuo responde ante Dios, no ante el Estado o la Iglesia. Tercero, el derecho a investigar la verdad. Todos pueden leer e interpretar las Escrituras. Cuarto, la separación incipiente entre Iglesia y Estado. El poder civil no puede legislar la fe. Estos principios transformaron la relación entre individuo, fe y poder. La protesta no solo desafió al imperio, sino que sentó las bases de la libertad religiosa moderna. Su legado perdura en la defensa de la verdad y la conciencia.
La protesta rompió la dieta y dividió el imperio. Fernando clausuró la asamblea abruptamente. La mayoría católica ganó la ley, pero perdió la unidad. Los príncipes protestantes, ahora formalmente unidos, enfrentaban la amenaza de guerra y represión. Su acto de coraje impulsó la formación de la Liga de Esmalcalda, una alianza defensiva protestante. La división religiosa se volvió política y militar, y la esperanza de reconciliación se desvaneció. El pueblo evangélico, alentado por la valentía de sus líderes, abrazó la causa de la reforma. Los príncipes se convirtieron en héroes de la fe, y la identidad protestante se consolidó. Espira preparó a las comunidades para la larga lucha que vendría. La protesta de Espira. Este momento crucial en la historia, a menudo pasado por alto, se erige como un testimonio del poder duradero de la convicción y la inquebrantable búsqueda de la libertad religiosa. Fue un hito en la lucha por la libertad religiosa. Marcó un punto de inflexión, una declaración audaz contra las limitaciones de la conformidad religiosa y un resonante llamado al derecho a la creencia individual. Los ecos de esta protesta reverberan a través de los siglos, moldeando nuestra comprensión de la libertad y la conciencia. Demostró la profunda fuerza que surge cuando los individuos se mantienen firmes en sus creencias, guiados por su conciencia y una fe inquebrantable. Esta demostración de valentía sirve como inspiración para las generaciones futuras. Puede desafiar al poder más grande. Incluso la autoridad más formidable puede ser desafiada por la voluntad colectiva de aquellos que se atreven a defender lo que creen. Esta es una lección atemporal que resuena a través de culturas y épocas. El término protestante nació de una afirmación positiva. No fue meramente un rechazo de las normas establecidas, sino una poderosa afirmación de principios fundamentales. La autoridad suprema de la Escritura y el derecho inviolable a la conciencia individual, sentando las bases para una sociedad más tolerante y pluralista. Estos principios siguen siendo piedras angulares de las democracias modernas. Este legado sirvió como un catalizador, encendiendo las llamas de los ideales democráticos y dando forma al curso del pensamiento político occidental y derechos humanos en Occidente. Los principios consagrados en la protestación de Speyer allanaron el camino para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos fundamentales, asegurando que las personas sean libres de ejercer sus creencias sin miedo a la persecución. Las acciones de estos príncipes valientes sirven como un poderoso recordatorio. La libertad es un regalo precioso, pero no es un derecho de nacimiento. Requiere vigilancia constante y un compromiso inquebrantable. Debe defenderse con coraje, convicción y disposición a enfrentarse a la injusticia, incluso frente a la adversidad. Su dilema, obedecer al hombre o a Dios, la pregunta fundamental a la que se enfrentaron, ya sea obedecer la autoridad terrenal o los dictados de su conciencia, sigue siendo un desafío central para los individuos y las sociedades por igual. Sigue vigente hoy. Este dilema atemporal continúa dando forma a nuestro mundo, exigiendo que enfrentemos preguntas de moralidad, autoridad y responsabilidad individual. La protestación de Speyer se erige como un faro de esperanza e inspiración. Un pequeño grupo, unido por convicción, demuestra el poder transformador de un grupo pequeño de individuos, unidos por sus convicciones compartidas y su firme compromiso con el principio. Puede cambiar la historia. Su acción colectiva puede alterar el curso de la historia, dejando una huella indeleble en el mundo. Su ejemplo sirve como un poderoso llamado a la acción, instándonos a valorar y defender. La libertad de buscar y vivir de acuerdo con la propia comprensión de la verdad es un derecho humano fundamental que debe ser protegido a toda costa, según los dictados de la conciencia, asegurando que todas las personas sean libres de seguir su propia brújula moral sin miedo a la coerción o la persecución.